Me llamo John Radstow. He construido un reino en la gestión de residuos, ganándome el título de rey de la basura. Una vez estuve casado con Janet Carson, una abogada que mantenía su apellido de soltera profesional y socialmente. Su dedicación a su identidad profesional era inquebrantable. Al principio, Janet se conformó con que mi carrera de gestión de residuos le pagara la carrera de derecho. Se pasó a la abogacía después de trabajar como asistente jurídica durante años, dándose cuenta de que sus capacidades coincidían con las de los abogados a los que apoyaba. A pesar de ser propietaria de empresas de éxito y de poseer un patrimonio considerable, la actitud de Janet hacia mí cambió cuando se incorporó a un bufete de abogados, menospreciando mi profesión. Las tensiones en nuestra relación se hicieron evidentes, con noches nocturnas, intimidad cada vez menor y un aumento de las faltas de respeto. Surgieron sospechas de infidelidad, suponiendo que estaba aliada con uno o varios de sus colegas. Para proteger mi negocio de un posible acuerdo de divorcio, busqué pruebas que pudieran resistir el escrutinio legal. Una demanda contra su agencia por infidelidad podría compensar lo que yo perdería en un acuerdo de divorcio. A pesar de rechazar habitualmente las fiestas de Navidad de Janet, este año fue diferente. Acepté, para su sorpresa. Intentó disuadirme en repetidas ocasiones, alegando razones para quedarse en casa. Pero yo insistí, diciéndole que quería asistir, mientras intentaba vigilarla y descubrir la identidad de su amante. En los días previos a la fiesta, no dejó de sugerirme excusas para que no asistiera. Sin embargo, me mantuve firme y le expresé mi entusiasmo por el acontecimiento. Incluso mientras se preparaba para la noche de gala, intentó disuadirme una última vez, expresando su preocupación por mi posible incomodidad. Por supuesto, cariño. Sabía que su problema no era mi aspecto, me habían felicitado por mi apariencia, me mantenía en forma y vestía trajes de Armani. No era un vago. Era solo que mi trabajo tenía que ver con los residuos, y ella no podía soportar esa comparación cuando le señalé su profesión. Llegamos a la fiesta bastante tarde y encontramos una mesa cerca de la pista de baile, poco concurrida excepto por otra pareja. Nos acomodamos y me ofrecía traer bebidas para Janet y para mí. Mi primer encuentro de la noche ocurrió mientras hacía cola para las bebidas. Un hombre, al parecer de la empresa, me preguntó, creo que no nos conocemos. ¿Con quién estás aquí? Con mi mujer, Janet Carson Klein. ¿Janet? No sabía que siguiera casada. Llevamos 8 años felizmente casados. Bueno, técnicamente más de 10. Pareció brevemente aturdido antes de reír, asumiendo que era una broma. Era la prueba de que la realidad puede ser más divertida que la ficción. El apodo de rey de la basura flotaba siempre que yo estaba cerca, a menudo seguido de risas sarcásticas. No me molestaba demasiado, había predicho con exactitud el trato que me habían dispensado en los últimos años. Para ellos, yo era de clase baja, por no decir escoria. Mientras Janet socializaba con abogados, asistentes jurídicos, secretarias y sus acompañantes, yo observaba desde la mesa. Durante la cena, conversó amablemente con nuestros compañeros de mesa. Cuando empezó el baile, decidí intentarlo y la invité a bailar, a pesar de su evidente incomodidad al verse conmigo. Pero no me importó. Intenté tomar la iniciativa durante los bailes lentos, pero fui rápidamente interrumpido en múltiples ocasiones. Al final, aceptó varias invitaciones de otros abogados, tanto para bailes lentos como rápidos. Me di por vencido y me dispuse a observarla más de cerca. Al cabo de una hora de baile, un distinguido hombre de mediana edad se acercó a nuestra mesa, con la mirada puesta únicamente en Janet. A diferencia de otros, no me pidió permiso, era más bien como si la estuviera reclamando para bailar. La cara de Janet se iluminó con su llegada, aceptando con entusiasmo sin mirarme para pedirme aprobación. En ese momento pensé, puede que tengamos un ganador. Mi atención se fijó en ellos mientras bailaban lentamente. Su lenguaje corporal insinuaba cosas, alimentando mis sospechas, pero nada lo bastante evidente como para plasmarlo en una imagen condenatoria. Entonces, ¿era mi intuición prueba suficiente de su romance? No del todo. Afortunadamente, tenía una fuente de información poco convencional. Nunca le había revelado a Janet que había sido reclutado por la CIA después de la universidad. Mi habilidad para leer los labios me había llevado a realizar misiones encubiertas y a recibir formación para descifrar un idioma de Oriente Medio a través de los movimientos de los labios. Sin embargo, mi estancia allí fue breve debido a que un conocido informante destapó nuestra sección, lo que me obligó a marcharme, ya que no me interesaba un trabajo de oficina.
De pie, me posicioné para captar la conversación de Janet con su pareja de baile, cuyo rostro no pude ver la mayor parte del tiempo desde mi posición ventajosa. Esto es lo que vi. Janet, conseguiste la habitación para esta noche. A él, habitación 431. ¿Has puesto? Janet, sí, se lo he puesto en la bebida hace unos minutos. Él, no debería tardar. Janet, no puedo creer que planees que hagamos el amor en la misma habitación en la que duerme mi marido. Eso es tan travieso y peligroso. Él, te encanta fingir que no lo haces. Janet, ¿estás segura de que no se despertará demasiado pronto? Él, no abundan los. Sigues. Janet, no te preocupes por mí. Si te lo prometí yo misma, me tendrás. Stanley, estoy tan preparada. Ese fue mi punto de inflexión. Enseguida derramé el resto de la bebida adulterada sobre mí y sobre la mesa. Me excusé y me dirigí al baño, o eso pretendía. Pasé junto a él y me dirigí a la salida, con la esperanza de que la medicina no hubiera funcionado o fuera débil. Por desgracia, me equivoqué en ambos casos. Al recobrar el conocimiento, me sorprendieron los pitidos de las máquinas, las luces estridentes y el olor a alcohol. Parecía que había tenido un accidente de coche tras quedarme dormido al volante después de la fiesta. Al examinar la habitación, vi a una enfermera. Antes de que pudiera preguntar, entró Janet. Al instante, me incorporé y grité, saquen a esa mujer de aquí. Asustada, Janet huyó. Una vez que se hubo ido, continué, ella es la que casi hace que me maten. Necesito hablar con un agente de policía ahora mismo. El personal médico intentó calmarme, suponiendo que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Me recompuse y dije, a ver si me aclaro. Les demandaré a ustedes y a este hospital si no llega un policía en 15 minutos. Me han drogado. Busquen Benadryl líquido u otras sustancias noqueadoras. Mi mujer y su amante casi me matan. Exageré mis sospechas, pero surtió efecto. Dentro del plazo, llegó un agente. Conté que había oído por casualidad a mi mujer y a su amante hablar de drogarme y planear llevarme a algún sitio para su cita. Omití el detalle de la lectura de labios y opté por centrarme en la droga y el intento de secuestro. Insistí en ir a la comisaría después del alta hospitalaria para presentar una denuncia, expresando mi preocupación por mi seguridad. El agente parecía indiferente. Mientras esperaba el alta, una enfermera me entregó el informe toxicológico que revelaba una fuerte dosis. Si hubiera consumido el vaso entero, podría haber sido letal. El personal del hospital había alertado a la policía, calificándolo de posible intento de asesinato. Pronto, un agente montó guardia ante mi puerta y el posterior interrogatorio policial fue notablemente más serio. Al día siguiente, cuando me dieron el alta, los coches de policía pasaban regularmente, aunque no me sentí directamente amenazada. Janet se ausentó de nuestra casa, dejando atrás todas sus pertenencias. Más tarde descubrí que Janet había sido detenida en nuestra casa. Ella y su amante la habían visitado, con la esperanza de disuadirme de informar al bufete de abogados sobre su cita prevista en el hotel. En un principio, solo lo consideraron su delito. Sin embargo, Janet y Stanley se enfrentaban a cargos de intento de asesinato. Solo podía imaginar la reacción de Janet cuando la policía la esposó. Como era de esperar, los dos abogados optaron por el silencio hasta que consiguieron representación legal. El fiscal buscó juicios separados, previendo que si Janet temía ser condenada, podría testificar contra Stanley Proust, su amante y socio menor del bufete. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron y sus casos se entrelazaron para un juicio conjunto. Antes del juicio, Janet intentó ponerse en contacto conmigo, dejando mensajes en los que proclamaba su inocencia respecto al intento de asesinato, pero evitando convenientemente cualquier mención a su infidelidad o a una disculpa. Decidí ignorar el resto de sus intentos de comunicación. Rápidamente, retiré fondos de nuestras cuentas conjuntas y corté todos los lazos financieros que ella tenía, obligando a su padre a pagar sus facturas legales hasta que finalmente me vi obligado a devolverle su mitad por la insistencia de su abogado. Durante el juicio, la prueba principal fue un informe toxicológico en el que se detallaban las diversas sustancias presentes en mi organismo. Un químico forense, experto en intoxicaciones, identificó la sustancia concreta y el peligro potencial que suponía si consumía la dosis completa. Subí al estrado como testigo estrella, y mi habilidad para leer los labios se convirtió en el punto central de la impugnación de mi testimonio por parte de la defensa. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que había observado?
La mayoría de los lectores de labios rondan el 50% de precisión. Sin embargo, varios miembros del personal de la CIA testificaron que mi capacidad era superior a la media. Incluso hice una demostración ante el tribunal. El abogado defensor intentó una teoría alternativa, sugiriendo que me había drogado para inculpar a mi mujer y a su amante de intento de asesinato. Supuestamente, esta estratagema me aseguraría todos los bienes en un divorcio y una cuantiosa indemnización por una demanda contra el bufete de abogados. La verdad es que ojalá pudiera ser tan astuto. El juez no pasó por alto mi franco desdén por las afirmaciones del abogado defensor. Durante la presentación de la defensa, ni Janet ni Stanley testificaron. En su lugar, otro químico forense sugirió que la sustancia podría no haber sido letal. Se trajo a un experto en lenguaje de signos para socavar la fiabilidad de la lectura de labios. Sin embargo, cuando se le preguntó por mi propia precisión, no quiso evaluarme personalmente. El único testigo adicional fue el sargento Haskins, un agente de policía que había entrevistado a los individuos de nuestra mesa de fiesta. Su testimonio reveló que ninguno de ellos dijo haber visto a mi mujer manipulando mi bebida. Con eso, la defensa concluyó: nadie presenció que Stanley suministrara a Janet ninguna sustancia, nadie vio a Janet alterando mi bebida y no había pruebas suficientes para refutar que no lo hubiera orquestado yo mismo. Una vez que el agente de policía terminó de testificar, una anciana que se encontraba en la tribuna reclamó insistentemente la atención del fiscal del distrito, causando disturbios. El fiscal envió a un asistente para que se ocupara de su agitación. A la vuelta del asistente, la urgencia llenó el ambiente al exclamar: receso inmediato. Para averiguar la causa, el fiscal se marchó brevemente para hablar con la mujer. Miré a Janet, notando su horror al ver a la mujer, enzarzada inmediatamente en una tensa conversación con su abogado. Tras el receso, el fiscal solicitó un testigo adicional para presentar un testimonio de refutación contra el agente de policía Haskins. Janet instó a su abogado a hablar. Señoría, solicito otro receso para presentar un cambio en el alegato de mi cliente, apeló el abogado. Este anuncio provocó una acalorada reacción por parte de Stanley y su abogado, entremezclada con repetidos usos de la palabra perra. En las conversaciones mantenidas durante el receso, Janet y su abogado propusieron una declaración de culpabilidad y una condena de 3 a 5 años a cambio de su testimonio contra Stanley. El fiscal estuvo de acuerdo. La anciana informó al fiscal de que el agente le había preguntado específicamente si había visto a Janet echar polvos noqueadores en mi bebida, no cualquier cosa. Como ella no había presenciado la introducción de una sustancia noqueadora, respondió negativamente. Sin embargo, había visto a Janet poner algo en mi bebida, creyendo que era un medicamento para la resaca que yo podría sufrir por haber bebido en exceso. Omitió mencionárselo al agente, suponiendo que se trataba de un remedio para la resaca, no de una sustancia noqueadora. Varios meses después, se anunciaron la declaración de culpabilidad y la sentencia de Janet. Stanley consiguió un nuevo juicio en el que Janet se convirtió en la testigo principal, describiendo en detalle cómo empezó su aventura. Ella afirmó que solo pretendía engañarme, mientras que Stanley sostuvo que se había limitado a seguir las instrucciones de Janet y que ella le había administrado intencionadamente una dosis excesiva de la sustancia, plenamente consciente de sus efectos potencialmente letales. El abogado de Stanley presentó una nueva narrativa: Janet le había manipulado, orquestando un plan para inculpar a Stanley y orquestar mi muerte. ¿Su motivo? Deshacerse de un marido con una herencia prometedora y eliminar a un amante cuya posición de socio menor podría transferirle fácilmente. Sin embargo, mi accidente de coche desbarató su plan. Stanley se derrumbó, incapaz de concebir la idea de causar daño. Al final, el jurado se puso más del lado de Janet, lo que dio lugar a la condena de Stanley y a una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Se me permitió hablar en su sentencia. Con lágrimas en los ojos, dije: no debería estar aquí hoy. Debería descansar en el cementerio de Riverside. En lugar de estar yo sentado en esta silla, el amante de mi mujer debería estar junto a mi tumba, celebrando que se deshicieron con éxito del basurero. Debería haber heredado una fortuna y estar gastándosela con su amante y cómplice. No se dejen engañar. Ninguno de ellos se aflige porque casi muero. Están molestos porque no lo hice y me atraparon. Mi habilidad para leer los labios me salvó la vida. Había consumido una porción de la bebida que mi mujer adulteró con drogas proporcionadas por su amante cuando descubrí que había sido manipulada. La cantidad que consumí podría haberme hecho perder el conocimiento y estrellarme.
Si me hubiera golpeado contra el árbol cercano, probablemente estaría muerto. Las pruebas indicaron que si hubiera consumido toda la bebida, habría muerto mientras mi mujer y su amante realizaban sus actividades. Afirman que solo querían dormirme. Ambos insisten en que ella me dio por error una dosis potencialmente letal. Pero incluso si eso fuera cierto, deberían simplemente salirse con la suya con un «uy». Yo creo que no. Pero supongo que mi opinión no importa. Se supone que estoy muerto. Stanley recibió una condena de entre 10 y 15 años, mientras que a Janet le cayeron entre 3 y 5. Mientras la escoltaban fuera de la sala tras la sentencia de Stanley, Janet me pidió disculpas a gritos. «Lee mis labios, no me importa», repliqué mientras se la llevaban. Epílogo. El proceso de divorcio resultó sencillo con Janet entre rejas. No impugnó nada, casi como si estuviera profundamente avergonzada de sus actos y de lo que estuvo a punto de ocurrir. En un giro involuntario, acabé precisamente con lo que el abogado defensor me acusaba de pretender: todos los bienes conyugales y sustanciosas liquidaciones de las batallas legales con el bufete y Stanley. Ya acaudalado, ahora engrosaba mi fortuna. Dada mi ocupación en la gestión de residuos, podría decirse que me hice asquerosamente rico. Lo que me asombró fue la avalancha de mujeres que compitieron por el puesto vacante de reina de la basura en los meses siguientes al juicio. En particular, ninguna de las candidatas era abogada, un detalle poco sorprendente.